tengo la dicha, la fortuna de estar con María Elena Sarmiento, una gran escritora. Digamos, como antecedente diré que la conocí cuando estábamos juntos en un panel en la presentación de un libro, precisamente de Juan Antonio de la semana anterior. Eh, Aquel famoso que tiene este título provocador. Pero ahí tuve la dicha de conocer a María Elena y entonces medio me enteré primero, pues de que escribe, que tiene novelas, que también da clases de literatura y de redacción y, y una personalidad muy interesante, pero más interesante me resultó también cuando me dijo que había una novela que he escrito sobre Jantipa, que es la mujer de Sócrates. Entonces, a mí me subyugó, me dije, ¿cómo? A veces muy pocas personas hablan de ella. Y entonces fue algo para mí muy revelador. Pero antes de hablar ya de libros o de literatura o de escritores o de ti, así quisiera, como es la costumbre, aquí le pido a la persona que viene a conversar que se presente, tanto en su parte personal, profesional y por qué estoy donde estoy, etcétera. Por favor, María Elena. Gracias, Oscar, por tenerme aquí, por darme una voz y por invitarme. Yo soy María Elena Sarmiento y yo me califico como una aprendiz profesional. Soy súper curiosa y me encanta ir por la vida y me meto a cuanta clase encuentro. O sea, si yo encontrara una que se llamara la tauromaquia como influencia en la vida sexual del samurái, ahí estaría tomando. O sea, me falta ya nada para tomar esa. Me he metido a cursos de escritura por todas partes y entonces hice una maestría y un doctorado en creación literaria. Y me he dedicado a escribir los últimos 20 años y tengo 9 libros publicados. Wow. Y para mí cada libro es como un hijo. Aparte tengo dos que son dos hombres que se Do, acaban de casar, dos hijos. dos hijos de adeveras de Ajá, un primer matrimonio. Estoy casada por segunda vez y ya con mi segundo matrimonio no tengo hijos. claro. Y tus hijos ya son... Los dos se casaron este año. O Uh, sea, se me fueron horrible. Uno vive en Alemania, está estudiando un doctorado. Qué triste que la juventud mexicana tenga que salir. Él es científico genómico y en México no hay plazas para él. En Alemania les pagan por estudiar. O sea, él, su doctorado, se lo paga el gobierno alemán y entonces pues está ahí estudiando mira, y, y está muy contento. El otro pues es ingeniero industrial y anda por ahí dando guerra. ando por ahí dando guerra. ¿Los dos están casados o son solteros? Los dos se casaron este año. A mí me tiene muy impactada que se me pongan. Es que bueno, después de la pandemia, todos estuvieron esperando y por un motivo u otro, los dos ya vivían con la novia desde hacía tiempo, Sí, pero decidieron formalizar su vida este año. ok. Sí, sí. Entonces, bueno, el otro en noviembre, técnicamente fue en noviembre del año pasado, pero hace menos de un año. Digamos, matrimonios pandémicos. Sí, realmente sí, porque han venido, como estábamos aislados todos, no había manera de que se llevaran a cabo estas celebraciones y Sí, ahora de repente explotaron. claro. Sí. Oye, entrando un poquito en este mundo interno tuyo que me parece bellísimo el que escribas, y además esta otra parte tan linda que es, veo tu manera de charlar, que tienes mucha experiencia dando, me imagino, dando clases, etcétera. Eh, yo nada más he leído dos libros tuyos, que es el de La vida de Afra Ben y el que se llama Por Placer. El solo título es muy provocador y ese de Jantipa. Y, en fin, ¿qué es por qué escribes? Yo me he dedicado a buscar mujeres
que sobresalgan en algún sentido, porque me parece muy injusto. Si a un niño le preguntas qué quieres ser cuando seas grande, tiene 2000 ejemplos de dónde escoger. Piratas, científicos, eh, reyes, eh, astronautas, de todo, lo que se le ocurra. De mujeres, hay pocos ejemplos de mujeres exitosas o de mujeres que se hayan salido de la norma, porque la historia la escriben los hombres. Entonces, he estado tratando de recoger a esas mujeres que han quedado en el olvido, que poca gente las recuerda. Y entonces, Sí. por ejemplo, encontré a la esposa de Sócrates, que fue famosa porque siempre estaba de mal humor. Pero, pues, ¿cómo no iba a estar de mal humor? O sea, es que también hay que ponerse en, en las sandalias de De, Jantipa, ¿no? sí, Imagínense tener a un marido que todo el día está filosofando, que es un cochino, o sea, los atenienses, todos eran limpísimos. Pero a Sócrates eso no le importaba mucho, porque él creía en la bondad, en la pureza del alma. Era un hombre maravilloso, un gran filósofo, que actuaba de acuerdo a lo que pensaba, pero lo que pensaba no tenía que ver con la higiene. Entonces, la verdad, luego era estrábico. O sea, imagínate qué difícil. sí, Se le iba un ojo de estrabismo, un es lado cierto. y otro del otro. Entonces, decía uno, ¿para dónde lo miro? Perdón. Y pues no le daba ni un dracma a Jantipa. Entonces, Ujú, ¿cómo no iba a estar de mal humor? O sea, sí, yo realmente me pongo en sus zapatos y digo, pues sí, sí, claro que estaba de mal humor. claro, complicado, digamos, en ese sentido, la vida de una mujer, de ese personaje que también tuvo sus bemoles, digamos, ¿no? Es decir, Muchos. Fue una mujer muy ignorante, una mujer de su tiempo. En esa época ni los hombres sabían leer. Hay quien dice que Sócrates no sabía leer. Sócrates despreciaba los libros. Entonces, eh, sí, pero a mí lo que me encanta de Jantipa, y de alguna manera me gustaría ser como ella, es que se atrevía a decir que no. exactamente. Qué difícil es para una mujer de cualquier época decirle que no a un hombre al que uno considera grande, importante, al que uno admira. Yo me imagino a Sócrates, que en ese momento era el hombre más sabio del mundo, una mujer que le pueda decir, pues fíjate que no. Ujú. Yo creo que hay que escribir sobre ella. Me parece increíble que nadie sepamos quién es. Sí, fíjate que cuando leí tu libro, a mí me llamó la atención mucho eso. Primero, ver a una mujer de esa manera, que primero todo el entorno estaban felices porque se iba a casar con este señor, ¿no? Y era la tradición de allá, ¿no? Y yo había leído previamente a un escritor que no es, también es, se llama Marcos Chabot, y este escritor tiene un libro que se llama El asesinato de Sócrates. Y a mí me llamó la atención decir, bueno, ¿cómo que el asesinato de Sócrates, no? Y la llena de misterio. Y cuando llega a Jantipa, eh, por supuesto, él romantiza esa relación, ¿no? La pone eh, como muy idealizada, ¿no? Desde su propia experiencia. Sí es conmovedor a este muchacho, digo, este es muy joven, Marcos, muy, y tiene su encanto. Pero cuando leí tu obra, dije, claro, esta es la realidad de ese momento, ¿no? Claro, Sócrates tal cual lo dices tú, ¿no? A él le daba como, digamos, como ahora a mí a esta edad me da miedo el Internet, dice Irene Vallejo, sí, esta que está ahora es el, digamos, uno de los de las estrellas que está por ahí, por esto del infinito en un junco, dice, bueno, no, es que ellos, los griegos y específicamente Sócrates, etcétera, decía que se iba a perder la capacidad de la oralidad y de pensar. Dice, los libros nos van a llevar a lo que yo digo hoy, que nos va a llevar el Internet, ¿no? Exacto. Él decía que un libro no se podía defender por sí mismo, Ajá, que era algo estático y que entonces que era preferible
poder hablar con alguien, aunque no fuera tan inteligente como el libro, pero es que esa persona te contesta, Exacto. que el nada más recibir las ideas de un libro. Hoy pensamos distinto porque hoy creemos que el proceso de comunicación en un libro se completa de muchas maneras, se completa con la reacción que tiene un lector. Ahora a través de estos medios maravillosos que nos da la tecnología, también nos pueden poner un like o un no me gusta y hacernos saber qué piensan de nosotros. Claro. Y entonces esto es pues Pero maravilloso, ¿no? digamos, para mí la relación con la literatura me parece algo muy, pero muy importante, ¿no? Sí entro cuando estoy leyendo, pues, soy fanático de esto de leer novela, etcétera. Le decía la semana pasada a Juan Antonio que también Dostoyevsky a mí me pegó, como me marcó también otros autores como Thomas Mann, etcétera, ¿no? Pero digamos que la literatura es eso que dices tú. El lector necesariamente tiene que frenar su velocidad para entrar ahí. Se abre como una puerta, ¿no? A un mundo cuando entras ahí, ¿no? Yo no sabía nada de Afra Ben, la verdad. Afra Ben para mí fue una maravilla encontrarla. Y es la mujer que me parece más increíble que no conozcamos, porque es la primera persona que escribió una novela en inglés. Eh, ¿Cómo puede ser que no la sepamos? Sabemos, la primera novela en español fue El Quijote, la primera en italiano, La Divina Comedia. Sabemos mucho de otros idiomas, pero la primera novela en inglés, algunos estudiosos dicen que fue Robinson Crusoe de Jonathan Swift, pero Afra Ben fue anterior. Sí. Y además, Robinson Crusoe, el personaje, está basado en el personaje de la segunda novela de Afra Ben, que fue el Rey Oronoco. A ver, platícame. Afra Ben escribió un libro que se llamó El Rey Oronoco. Y ella vivió un tiempo en Surinam y presenció la sublevación de los Es esclavos. cierto, así lo vi en tu libro. Entonces, esta es la segunda novela de ella. Y además es una novela antiesclavista, lo cual es increíble para la época. O sea, ¿cómo no conocemos a Afra Ben? Me parece algo increíble, porque ella en su romanticismo se imagina a Oronoco como un príncipe. Ella lo conoce siendo esclavo, pero al hablar con él se da cuenta de que él tiene un origen noble, porque claro, los africanos los pescaban y se los traían de esclavos, pero ¿quién eran antes? Y en este caso es este noble Sí. y ella habla de él en su esclavitud y en esta novela. Sí. Y entonces habla del horror que es que hagan esclavo a un ser tan maravilloso y tan culto como él, porque de hecho él, ya estando en Surinam, aprendió a hablar inglés, francés, o sea, hablaba, era políglota, sabía de las noticias de todo el mundo, o sea, era un rey africano que aprendió rapidísimo Sí. sobre el resto del mundo. Y es impresionante en tu novela, sí, cómo vas a la infancia de ella y cómo, vamos a llamar esto que de Ortega y Gasset, de esta, su circunstancia, cómo la fue llevando y llega ahí, ¿no? Y descubre este mundo, ¿no? Y descubre a este personaje tan maravilloso, ¿no? La verdad es que hay mucho que no se sabe sobre Afra, porque Afra era muy histriónica y le gustaba ser centro de atracción y Sí. entonces se inventaba historias fabulosas. Entonces, de las cosas que ella escribe, hay que ir entresacando lo que uno cree que es cierto y lo que uno cree que es fantasía, porque ella también habla de que estuvo presente cuando Oronoco lucha con un tigre. Y la verdad, pues no se lo creemos mucho, ¿no?
Pero Sí, bueno, sí. es, es esta fantasía que, que la hace maravillosa en su época y que de alguna manera hace que por primera vez tengamos el formato de una novela escrita en inglés. Mira, qué maravilla. Veo que entonces gran parte de tu inquietud es rescatar a la mujer A la mujer. en la historia, ¿no? Bueno, seguramente hoy el mundo es diferente, pero aún tenemos este peso de lo patriarcal y digamos, porque veo ahorita en tu gesto que dices, no, No, tristemente no es diferente. Yo no siento que sea diferente. a ver, Por ejemplo, una amiga me contrató para escribir una novela erótica porque decía que no hay escritoras latinoamericanas que escriban literatura erótica y que hay un gran mercado para eso. Entonces, inmediatamente a mí me gusta la novela histórica. Entonces me fui a buscar dentro de los personajes históricos que conozco a la más erótica. Y entonces pensé en la que se casó con Masoch, de ah, donde viene el término masoquista. a ver, cuéntanos. Él escribió una novela que se llama La Venus de las Pieles y que fue tan famosa que mucha gente la quería imitar, en donde el personaje firma un contrato de esclavitud con su ama que promete pegarle y que está dispuesta hasta matarlo siempre y cuando él obedezca y que es su dueña y tiene poder sobre vida y posesiones de él. Y tuvo tanto éxito la novela que él buscó en la vida real una persona para emular al personaje y le puso el mismo nombre. La esposa se llamaba Angelique y él le puso Wanda como su personaje. Y entonces ella ya tomó el nombre de Wanda de ahí en adelante. Mi novela se llama La Wanda de Mazoc y ella después escribe su novela sobre lo horrible que era estar casado con Mazoc, porque suena muy bonito eso de ser la fuerte, la que da el latigazo, pero cuando es el otro el que te forza a ser la fuerte, pues ya no es exactamente una relación sadomasoquista agradable. Para el masoquista sí, Ajá. pero para ella que estaba obligada a ser sádica, pues al principio no, hasta que se fue haciendo sádica. Oye, ¿y qué pasa? Ella escribe su novela, Sí. entonces finalmente se divorcia de él, porque pues ya no aguanta, y entonces mi novela está basada en lo que ella escribe en sus memorias, eh, quitándole las partes que yo creo que ella se está haciendo la víctima, porque hay partes en donde ella dice, ay, pobrecita de mí, tampoco creo que ella haya sido tan pobrecita de ella, ¿no? Eso es. Entonces, mi novela está muy apegada a la versión real de ella. Es como las 50 sombras de Grey, pero en la vida real, ¿no? Ajá. Excepto que mi novela no resultó ser tan erótica, porque mi vena es más histórica. Entonces sí tiene grandes pedazos de erotismo, pero la verdad es que yo me voy más por lo histórico. Entonces finalmente me ganó lo historiadora y entonces tengo varios diplomados en historia. Y entonces finalmente Te jaló eso. me jaló eso mucho más que lo erótico, pero me asombra la cantidad de mujeres que no quisieron leer mi novela por el tema de que es erótico. Decían, no, es que yo no leo eso. Bueno, un familiar mío me dijo, por favor no pongas tu apellido. ¿Cómo? O sea, él Sí. no quería que lo relacionaran con alguien que escribió una novela erótica. Ujú. O sea, en la presentación del libro que fue por internet, porque fue en la pandemia, varios de mis familiares no quisieron estar presentes porque les daba pena que los vieran en una presentación de un libro erótico. Y digo, ¿de verdad en el siglo XXI? Sí.
O sea, como que uno no puede creer que eso sucede en el siglo XXI. Finalmente, mi amiga no publicó la novela porque ella quería algo más erótico. Y esto resultó medio erótica y medio histórica. Entonces no es tan erótica como ella la quería, Pues fíjate que pero es más yo. sí, claro, fíjate que me recuerda un poco esto. La semana pasada platicaba con Juan Antonio acerca de que el sexo, etcétera, sigue siendo un tabú, sigue siendo algo. Recién acabo de ver la semana pasada, yo soy cinéfilo y me gusta el cine de arte. Entonces, tengo un problema grave, que soy prejuicioso en relación a eso, ¿no? El cine comercial, como lo veo cuando sí compro palomitas y voy con los hijos por estar con ellos, ¿no? Pero a mí mi gusto tiene que ver con el cine de dirección, con el cine de arte. Y me recomendaron una película que no es la gran película desde el punto de vista, pero es muy buena. Trabaja una mujer que se llama, ahorita me acordaré del nombre, pero se llama Good Luck, Buena Suerte, Gran Leo. La película versa sobre lo siguiente. Es una mujer de 60 y algo, viuda, eh, y esta mujer de 63, 64, viuda hace dos años antes de lo que te voy a platicar. Y esta mujer eh, que enviudó era profesora de religión y decide contratar a un servidor sexual. Imagínate tú. Y ese servidor sexual de veintitantos años, una belleza de hombre cuando lo ves en la pantalla. Y la película es 5 encuentros en la habitación del hotel, ¿no? Pero lo que me llamó la atención más es que tuviera como cada encuentro, decía primera sesión, luego segunda sesión. Dije, me estoy imaginando un contexto terapéutico, ¿no? Pero lo más interesante es eso, cómo una mujer de 62, 64, contratando a un jovencito, y claro, es muy confrontador el tema en sí mismo, ¿no? Es que yo creo Y por cierto, tampoco es el erotismo que uno se imagina. Puede decepcionar a muchas personas pues, porque no pasan las cosas. que tendría que pasar. Sí, Yo lo que creo es que depende mucho del entorno en el que uno se haya educado, no de la época. Yo pienso que en todas las épocas ha habido franjas de la población que han sido libres y que se han quitado todos los prejuicios y a lo mejor han estado exiliadas del resto de la sociedad. Y ha habido otros que son incapaces de quitarse todas las ataduras que nos impone la sociedad. No nada más, todos los atavismos, no nada más desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista religioso, religioso. familiar, de moralidad. O sea, a veces da la sensación de que la virtud de una mujer es solamente lo que tiene entre las piernas. Y, y de veras es lo que más cuidan los papás. Y yo digo, no puede ser posible, o sea, de verdad estamos conviviendo en el mismo siglo. Personas que eso es lo que cuidan, con personas que lo que cuidamos de un hijo es la integridad, es lo que trae en la cabeza, es lo que metemos en sus emociones. Este, Sí. no puede ser, pero convivimos en en la misma escuela, en la misma banca del café, en todas partes convivimos personas de una manera y de otra. Exactamente, sí. Tampoco digo que nosotros estemos bien, ¿eh? Digo que cada quien tiene derecho a tener su punto de vista y Sí. mucha gente es cerrada para esos temas. Sí, y digamos, complementando esto que me encanta escucharlo, sería, mientras haya respeto y la no violencia, creo que es importante estas diferencias que hay y la no exclusión.
para mí es muy importante la inclusión. Y eso es algo que en tu novela yo veo, ¿no? Eh, a mí también me ha llamado la atención esto de las mujeres. Por ejemplo, se habla de Clara Schumann, la esposa de Robert, como la esposa de Robert Schumann, ¿no? Hasta que de pronto los historiadores Sí, descubren que era una gran música, una gran pianista, una gran concertista, que también escribió música y bien, digamos, una gran romántica de la música. Y además, por si fuera poco, una mujer guapísima dentro de la época. Yo tengo la hipótesis, y quien me escucha a lo mejor se va a ofender, que cuando muere Robert, que además Robert acaba en un psiquiátrico, ¿sí? Y yo tengo la hipótesis de que después Johannes Brahms llegó a la familia de ellos, siendo bastante más joven, pero yo creo, y hice una obra de teatro, a ver si un día la escribí, se puso en escena y todo, sobre un encuentro entre Clara y Johannes Brahms, imaginado. Investigué mucho para poder afirmar de que había una atracción tremenda ahí entre ellos y que a lo mejor, tuvieron dos que tres encuentros ahí. hubiera estado muy interesante, tal vez sí. Pero tú que Eso es eres, la literatura, ¿no? pero tú que te dedicas a eso, a mí me da vergüenza esto de, he escrito cuentos, ensayos, y yo, digamos, envidio a Juan Antonio que se avienta a hacer novelas. Digo, ¿cómo le hace? Yo me encanta la novela, pero soy un sacón. No puedo con ello. La verdad es que sí es difícil. Yo la primera novela que escribí llevaba 100 cuartillas cuando el tallerista me dijo, no has arrancado. Órale. Y la guardé en un cajón y ahí sigue, porque la verdad es que tenía razón. O sea, había desarrollado mis personajes preciosos, este, todo estaba muy bien, pero nada era interesante. Y parte de la literatura es que te atrape, es que yo te esté platicando algo que tú quieras seguir oyendo. Si, si tú no quieres seguir leyéndome, pues botas el libro. Entonces, este, fueron muchos meses de mi vida echados a perder. Bueno, no, porque me sirvió. O sea, Fue un aprendizaje. lo primero que tiene que tener un escritor es un buen bote de basura. Pero después de eso, ya pude escribir una Oh, novela. oye, y hablando un poco más personalmente aquí en esto de ti, ¿qué es? ¿Tú sientes que en tus novelas, que ahora oigo que son 9? No todas son novelas, pero tengo 9 libros. Es que también escribo poesía, también escribo teatro Ok. y tengo una autobiografía. Eso te iba a Entonces, preguntar, ¿qué tanto te sientes tú proyectada en tus personajes de tus novelas? yo creo que puede uno estar escribiendo sobre Marte, sobre el futuro, sobre lo que uno quiera y finalmente está escribiendo sobre uno mismo. Eh, todos los personajes de mis novelas tienen una parte de mí. Entonces, pues sí, hay veces que me da un poco de vergüenza porque digo, ay, esa también soy yo, qué horrible. O esa me gustaría ser yo, Jantipa. Ay, cómo me gustaría saber decir que no. O sea, hay muchas cosas que vienen de mi cabeza, investigadas porque son novelas históricas, pero saber exactamente cómo era la voz de la persona es muy difícil. Hay partes que le tengo que prestar la mía. Y entonces salen de distintas partes de mi cabeza, porque pues uno es distinto en cada lugar y Claro. así voy creando a los personajes, ¿no? Ok. Oye, se nos viene el tiempo encima y Sí. quisiera de preguntarte algo. Se lo pregunto a todos con los que estoy conversando. Es una pregunta ya que hago de cajón. ¿Cuál es tu relación desde este momento? Veo que traes tu oxígeno. ¿Cuál es tu relación y cómo te vives tú eh, ante un tema que está dividido en dos, pero que es el mismo? ¿Qué es para ti la vida y la muerte? Y yo lo planteo al revés. ¿Cómo vives tú esto de la muerte y la vida? Pues ahora tuve una enfermedad que me asustó mucho. Realmente no estuve en peligro de muerte, pero
yo me sentía en peligro de muerte porque es una enfermedad autoinmune en la que mi propio cuerpo se va comiendo a sí mismo. Se llama dermatomiositis. Nadie la ha oído, es una enfermedad. Me saqué la rifa del tigre, como dicen. O sea, qué suertuda, pero bueno, sentí que me moría. Y entonces aprecié más mi vida. Pero en el fondo me doy cuenta de que lo he hecho de que lo he hecho siempre. Yo he tenido una vida padrísima. He vivido lo que he querido. También es ejemplo, ¿eh? Yo tuve una mamá que vivió como quiso. Creo que yo le tengo más miedo a estar muerta en vida. Eso me da mucho más miedo. Vivir como zombie, sin emociones, sin darme ningún gusto, eh, ir por la vida caminando sin darle sentido a nada, para mí esa es la verdadera muerte. Morirme, morirme. Yo soy atea, entonces creo que cuando me muera voy a dejar de existir absolutamente. Pero yo no le tengo miedo a eso, porque me la he pasado a todo dar. He hecho lo que me ha dado la gana y lo sigo haciendo, que es lo más lindo del mundo. El oxígeno me dio mucho miedo. Fue muy difícil para mí acostumbrarme a andar con oxígeno, pero entendí que si esto tiene que ser parte de mi vida, pues bienvenido a mi vida. Y para mí ahora, el andar con oxígeno sufro de síndrome de Estocolmo. Estoy enamorada de mi secuestrador, porque de veras es que sí, el oxígeno es un secuestrador, porque no puedo andar sin él, pero qué maravilla que existe, qué maravilla que me permite estar aquí contigo y Gracias. con ustedes y poder tener una vida plena y seguir viviendo, porque lo que me opongo es haberme quedado en un sillón, porque para mí eso es estar muerta. Y no por estar en el sillón, podría estar en el sillón, pero imaginándome que estoy en algún otro lado, ¿no? El tener una mente inquieta, el seguir teniendo la oportunidad de conocer más, de estudiar otras cosas, de aprender algo nuevo. Creo que eso es lo que significa la vida. Mi última pregunta es, ¿qué mensaje le darías? Para mí esto de la juventud es muy importante. ¿Qué mensaje le das a las generaciones que vienen? Yo creo que las generaciones que vienen se autocastigan pensando que son las que más han sufrido, porque tendemos a pensar que esta época es la peor del mundo. Pues no, no creo. La verdad es que las guerras, tenemos mucho menos guerras que antes. De hecho, hemos vencido a las plagas del apocalipsis, o sea, menos a la muerte, pero a la enfermedad. Digo, andamos con estas cosas que antes esto yo me hubiera muerto, pero ahora hay tantas cosas que nos permiten seguir. A la guerra, pues antes las guerras, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue Oh, en todo el mundo. terrible, terrible, terrible. Afortunadamente ya no vivimos en esas épocas, aunque tenemos guerras por aquí y por allá, oímos de ellas gracias a la globalización, pero no estamos metidos en ellas, que hay una gran diferencia. Entonces, pues la verdad no nos toca quejarnos. La violencia, ay, perdón, pero imagínense lo que sería el medievo, el que no podía uno salir sin que el señor feudal eh, pudiera abusar de uno, o no sé, hay otras muchas épocas que me parecen más violentas que esta. Entonces, creo que los jóvenes de ahora se sienten que les ha tocado lo peor del mundo. Y sí les ha tocado cosas horribles, les ha tocado tener demasiado de dónde elegir. Y eso es muy difícil porque en nuestra generación había un solo camino. Entonces yo lo que les aconsejo es, escojan una cosa, explórenla, vean si les gusta, vívanla, dense la oportunidad. Si no les gusta, vale cambiar, pero de una en una.
hay que escoger una y llegar al fondo, ver si realmente es eso lo que quieren, porque en nuestra época no teníamos más opciones, entonces íbamos sobre lo que íbamos y finalmente lo terminábamos y de ahí hacíamos una vida. Ahora tienen 2000 opciones, entonces nadie termina lo que empieza. Marilena, te agradezco mucho. ¿Tienes alguna página, algún lugar donde te podamos seguir? En Facebook tengo mi página de autora como María Elena Sarmiento y mi correo electrónico es angelitadel-cielo@hotmail.com. Perdón, fue lo más serio que se me ocurrió. Eres un amor, eres un bombón. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti. De verdad he gozado mucho esta charla. Y a la audiencia les pido, por favor, que para que estas charlas que como ustedes han visto son diversas y con cada persona con la que me estoy encontrando es un mundo, es como abrir una puerta a un universo que nos aporta algo importante, le den un like y que se suscriban y los que quieran oír que les llegó, pongan la campanita y les avisa de cada una de estas charlas. Muchísimas gracias, María Elena. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Eres muy linda. Igualmente, igualmente. Muchas gracias.